A pesar de que Estados Unidos ha salido al frente casi de inmediato a lo que se dio con respecto a la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, a decir que por si acaso su estrategia, la postura y la relación con Israel no había cambiado, la mayoría de medios de comunicación, expertos y la comunidad internacional como tal consideran que esto en realidad no es así, que esta inédita abstención de Estados Unidos demuestra una brecha abierta en la alianza histórica entre Estados Unidos e Israel. Pero, ¿qué es realmente lo que ha pasado y por qué esto demuestra un antes y un después precisamente en la estrategia norteamericana? Vamos a comentarlo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha respondido con una andanada dirigida a su aliado internacional más importante, y no es poca cosa. Netanyahu ha condenado la decisión de Estados Unidos de no poder utilizar precisamente esta facultad que tiene el poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo que permitió que se aprobara la primera resolución de ese órgano a favor de un alto al fuego en Gaza. Israel está molesto porque están pidiendo un alto al fuego. El gobernante israelí ha comentado que Estados Unidos perjudicó enormemente el esfuerzo bélico y los intentos de liberar a los rehenes apresados por Hamas el 7 de octubre del año pasado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus altos funcionarios podrían catalogar estos comentarios como un ejemplo de extrema ingratitud. Biden, de hecho, como sabemos, ha movido cielo y tierra para poder entregar ayuda humanitaria a unos niveles exorbitantes a la administración de Benjamín Netanyahu. Pero el mandatario estadounidense quiere que Israel haga eso realmente. Quiere la libertad de los rehenes y la destrucción de Hamas como fuerza militar. De hecho, él mismo lo ha comentado, pero lo quiere hacer de la manera correcta y no como lo está planteando la administración de Benjamín Netanyahu. En aquellas devastadoras primeras semanas, por ejemplo, el presidente Biden visitó Israel y le advirtió que no se dejara cegar por la ira, como lo hizo Estados Unidos después de los ataques de Al Qaeda el 11 de septiembre del 2001, algo que evidentemente no sucedió así. La administración de Benjamín Netanyahu ha tomado medidas desoladoras. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha viajado a Israel más de 6 veces, lo cual demuestra la preocupación por parte del país norteamericano. Y es que tanto el presidente de Estados Unidos como su secretario de Estado han pedido repetidamente a Israel que respete el derecho internacional humanitario, que incluye la obligación de proteger a los civiles, a pesar de que los civiles son palestinos. Y esto, sobre todo, tomando en cuenta lo que ha dicho la Corte Internacional de Justicia, demostraría, pues, esto que algunos han catalogado ya desde hace unos buenos meses como genocidio. Al comienzo de la guerra, mientras se preparaban las primeras advertencias estadounidenses, el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió a los israelíes lo que él llamó una venganza poderosa. Con Gaza en ruinas, la hambruna acechando a los civiles palestinos y la perspectiva de muchas más muertes de las anunciadas en la ofensiva israelí, sobre todo ahora en la región de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el presidente Biden parece estar harto de que se ignoren sus consejos. Israel afirma que siempre respeta las leyes de la guerra y niega que bloquee la ayuda humanitaria al pueblo de Gaza, a pesar de que ya no solamente la ONU, diferentes ONGs y de hecho incluso otros países han salido al frente a denunciar lo que está haciendo Israel, que sencillamente no llega la ayuda humanitaria. Y de hecho se están acumulando las pruebas de manera masiva de que los israelíes no están diciendo la verdad. Hay niños que terminan muriendo de hambre a pocos kilómetros de amplias reservas de alimentos tanto en Israel como en Egipto. De hecho, lo hemos comentado en anteriores videos, hay filas de camiones con ayuda humanitaria que sencillamente no pueden entregar este tipo de ayuda a los más necesitados. Los estadounidenses y el resto del mundo pueden ver pruebas de que en Gaza están al borde de una hambruna, presentadas ya no solamente por la ONU, sino por las otras agencias de ayuda que no tienen relación ni siquiera con Antonio Guterres. Para muchos expertos, esto lo único que demuestra es una ruptura entre ambos y, por qué no decirlo, que diferentes aliados de Israel se han cansado de Benjamín Netanyahu. Como si fuera poco las tensiones que ya se están viviendo en la geopolítica actual, debemos comentar una tensión un tanto inesperada. Vamos a explicar esto. Un juez de la Corte Suprema de Justicia de Brasil le ha dado este lunes un plazo de 48 horas al expresidente Jair Bolsonaro para explicar su estadía de 2 días en la Embajada de Hungría, poco después de que la Policía Federal confiscara su pasaporte. La decisión fue tomada por el magistrado Alexander de Moraes.
que conduce las investigaciones en el alto tribunal sobre la trama golpista que intentó derrocar el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, según ha asegurado el abogado del líder de ultraderecha citado por medios locales. La orden del juez se da luego de que el diario The New York Times señalara que Bolsonaro se refugió entre el 12 y el 14 de febrero en la Embajada de Hungría en Brasilia, 4 días después de que la Policía Federal lanzara una operación contra él y su círculo más próximo por la intentona golpista. Las imágenes de cámaras de seguridad obtenidas por el rotativo muestran al ex gobernante en las dependencias diplomáticas en compañía tanto de 2 escoltas como del embajador húngaro y de diplomáticos del país europeo. Luego de que saliera a la luz la noticia, los abogados de Bolsonaro afirmaron que el expresidente brasileño pasó 2 días hospedado en la Embajada de Hungría, en Brasilia, en calidad de invitado y para hablar de política con autoridades de ese país. Subrayaron que cualquier otra interpretación, como por ejemplo pedir asilo, es una ficción. La situación ha llevado a que el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil incluso llamara este mismo lunes a consultas al embajador de Hungría, Miklos Almai, para que pueda explicarle la permanencia del exmandatario en la embajada de ese país. En la operación policial del 8 de febrero contra los acusados de haber participado en esta trama golpista contra Lula, fueron detenidas varias personas de la máxima confianza de Bolsonaro, a quien impuso una serie de medidas cautelares, como por ejemplo la confiscación del pasaporte. También le impidieron salir del país y le prohibieron mantener contacto con otros investigados dentro del proceso sobre esta trama. Un escenario bastante complicado y de hecho ahora la justicia brasileña tiene que ver qué es lo que ha decidido o cuáles son los descargos de Jair Bolsonaro en este escenario, porque querramos o no, lo que puede terminar haciendo la justicia brasileña es comentar que, oye, Bolsonaro se ha querido escapar del país y como hay ya una situación que así lo demuestra, se podría pedir incluso una prisión preventiva. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.